yo voy a hacer una pequeña y muy sucinta presentación, que más resumida de lo que les envié, que ya de por sí era resumida, para poder dar el marco de lo que puede ser la conversación, y después cada uno de ustedes podrá tener 5 minutos para poder, para proponer, o sea, conocer las opiniones, contribuciones, observaciones, ¿por qué no? Divergencias. Yo creo que la idea es precisamente empezar el proceso de consensuar lo que puede ser este proceso, sobre todo el problema de la reforma institucional, porque como lo voy a señalar, es imposible pensar que la reforma institucional se decreta, ¿no? O sea, hay que construirla. Aquí hay un problema de transformación cultural, de transformación de la estructura administrativa, que no se puede decretar, que uno la tiene que ir construyendo. Por lo tanto, prácticamente lo que podemos hablar en términos de la reforma institucional es una visión de futuro. Es ¿por qué no decir? Es un querer, un deseo del querer de lo que nosotros quisiéramos que fuera la institucionalidad, y que tenemos que construir a partir del momento en que existe el cambio político. Pero no podemos pensar que se puede instrumentar al día siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una estructura que funciona, que tiene compromisos, independientemente de las características que tengan, tiene compromisos económicos, sociales y culturales, que hay que iniciar ese proceso. Bueno, en este orden de ideas, creo que estando todos presentes, voy a compartir pantalla y me voy a tomar 10 minutos, no más de 10 minutos, para poder hacer la referencia de lo que es ese marco institucional de la reforma institucional que hemos planteado, para entonces abrir después el derecho de palabra. Reforma institucional del sistema agroalimentario de Venezuela en el marco de la discusión y la propuesta que está haciendo las Naciones Unidas para lo que es el sistema agroalimentario a nivel mundial. Estos eventos a nivel de Venezuela lo está patrocinando, vamos a decir, coordinando la Organización Civil Acción Campesina, e igualmente la Red Agroalimentaria de Venezuela. Mesa de diálogo sobre la reforma institucional del sistema agroalimentario de Venezuela. En este orden de ideas, lo que nosotros estamos planteando, nosotros primero tendríamos que ver dónde estamos. Y lo primero que encontramos es una estructura del Poder Ejecutivo altamente burocratizada, comprendida además de lo que pueden ser las instancias constitucionales de la Presidencia de la República y la Vicepresidencia Ejecutiva. Tenemos 6 vicepresidencias, 6 vicepresidencias sectoriales y 34 ministerios. En ese orden de ideas, el sector agroalimentario hoy por hoy está vinculado, está administrado, o mejor dicho, está coadministrado por 4 ministerios: el Ministerio de la Agricultura Productiva y Tierras, el Ministerio de la Alimentación, el Ministerio de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de la Agricultura Urbana. Y en forma colateral tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, evidentemente, o sea, 5 ministerios: el Ministerio de la Industria y la Producción, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de la Atención de Aguas y el Ministerio del Ecosocialismo. Como si fuera poco, tenemos adicionalmente 2 ministerios que pudiéramos hablar de intervención, uno político y otro militar: el Ministerio de las Comunas y los movimientos sociales, y el Ministerio de la Defensa. Este último en una forma a partir del año 2016 que transversalmente tiene una injerencia directa sobre todas las cadenas productivas del sector agroalimentario, donde para cada una de ellas está designado una especie de padrino, tutor, conductor o coordinador, que es un militar activo, además con cargo y responsabilidades en el marco de la estructura del Ministerio de la Defensa. Entonces, bajo este sentido, pudiéramos decir que el sector alimentario está totalmente militarizado. Estructura donde esa gran misión, abastecimiento soberano, establece que todo lo que es la actividad agroalimentaria debe estar coordinada por un Estado Mayor, presidido por el presidente de la República, pero
coordinador es el ministro de la Defensa. O sea que todas las decisiones, y en ese Estado Mayor están los ministros. Lo que pudiéramos decir es que los ministros le reportan o son coordinados por el ministro de la Defensa, y de ahí que estamos hablando de un sistema militarizado. Ok. Además de eso, en los 4 ministerios hoy que de acción directa hay y los 4 vinculados más los dos de intervención, existen 25 órganos adscritos y 177 empresas bajo una gestión politizada y militarizada. Debo hacer la salvedad que estas 177 es un proceso de recomposición del Estado empresario, porque en el 2015 habían 356. Bueno, hoy una administración centralizada y desordenada, que es un caos, 11 ministerios con influencia, 25 órganos adscritos y 177 empresas, todos con la mayoría, sobre todo los órganos adscritos, dejaron muchos de ellos de ser servicios autónomos para convertirse en institutos autónomos que adquirieron personalidad jurídica, y desde ese punto de vista han sido manejados en forma independiente en base a endeudamiento propio, etcétera, y poder tener una administración sin ningún tipo de control o auditoría. En síntesis, es necesaria una nueva institucionalidad que en nuestro entender, cumpla con algunos principios constitucionales básicos, tales como el principio de la jerarquía plenamente establecido, el principio de desconcentración funcional y territorial, ¿no? Órganos superiores centralizados que cumplan sus funciones de conducción estratégica, y autoridades autónomas descentralizadas con responsabilidades regionales y de área. Y debo decir que todos esos principios están en la actual ley orgánica de la administración pública. Por lo tanto, son vigentes, los cuales evidentemente están siendo hoy totalmente violados por la estructura administrativa en la cual estamos viviendo. Y además de eso, establecemos que deben haber algunas premisas básicas de lo que puede ser esa nueva institucionalidad. En principio, un solo ministerio para la administración del sistema agroalimentario y forestal, un ministerio con clara definición de los niveles estratégicos a nivel centralizado para la acción de las políticas públicas, planificación y acción de las políticas públicas agroalimentarias y forestales, y descentralizado a nivel operativo, administrativo y de control en la gestión de las citadas políticas. Diseño de las políticas públicas en forma transversal, por medio de cadenas sectoriales, buscando el consenso entre el sector público, el sector privado y la academia. En ese sentido, entendemos que son los 3 sectores los que deben estar a nivel de los puntos de planificación, o sea, a nivel del nivel estratégico centralizado, para poder ir planificando, definiendo la visión en cada una de esas cadenas que después serán administradas a través de la parte descentralizada. Un ministerio con una nueva institucionalidad, con una administración autónoma y descentralizada, acorde con los objetivos del desarrollo sustentable. O sea, la situación de caos que hoy vivimos puede ser una oportunidad para hacer la transformación institucional necesaria para podernos enmarcar en lo que es el desarrollo que las Naciones Unidas han planteado en los objetivos del desarrollo sustentable con 2030, o sea, para el 2030. Entendiendo que de esos 17 objetivos, por lo menos 10 o 11 están vinculados directamente a la actividad agroalimentaria. Una nueva institucionalidad agroalimentaria y forestal con clara definición de su nivel político, donde nosotros identificamos que deben existir 2 instituciones. El Ministerio Agroalimentario y Forestal propiamente dicho, encargado de todo lo que es la planificación de las políticas, la definición de las mismas, la operacionalización y la administración. Y en paralelo, un fondo para el desarrollo agrícola como Ministerio de Estado. Ambas instituciones dependiendo, evidentemente, reportando directamente a la Vicepresidencia de Economía, donde también deben estar los otros ministerios vinculados a la actividad, planificación, economía y finanzas, industria, etc. Por eso hablamos que este es un nivel político, con plena diferenciación de acciones, para que en este orden de ideas, el Fondo para el Desarrollo Agrícola como ministerio creemos que es una instancia fundamental. ¿Por qué?
porque para hacer todo este proceso de transformación institucional, tenemos que pasar también por un proceso de transformación económica y de transformación cultural. Y para eso la Venezuela del petróleo murió. Ya no es Venezuela la que tiene los recursos autónomos para poder iniciar este proceso, independientemente de que pudiera tener el potencial para mantener un crecimiento sostenido en términos sustentables. Por eso proponemos un fondo para el desarrollo, sobre todo para que pueda, con alto nivel de responsabilidad y profesionalidad y especialización en todo el manejo financiero y de la captación de recursos a nivel internacional. Fondo que además pensamos que si no es posible que el patrimonio de las empresas estatales agroalimentarias forme parte de su capital, porque hay el criterio de que la privatización de las empresas tiene que tener un nivel centralizado a los fines de buscar la eficiencia en base a los sistemas de privatización, valoración, evaluación y definición. Por lo menos quede claramente determinado que si se toma esa iniciativa de que fuese centralizado, esos recursos que se obtengan de esa privatización sean directamente un aporte a este fondo que estaría orientado fundamentalmente al desarrollo agrícola sustentable, orientándose primero a la recuperación económica, segundo a la agricultura familiar y igualmente a programas de innovación agrícola. Un fondo que puede ser vamos a decir, la caja de recursos que puede financiar un programa, apoyar un banco de segundo piso para los programas fundamentales de la actividad agrícola o directamente a programas específicos que sean orientados y administrados por el Ministerio de Agricultura. Un fondo, como dije, que pueda gestionar en el mundo internacional lo que es la consecución de recursos, fuesen a fondo perdido o fuesen igualmente reembolsables, pero que permita la autonomía. Un esquema como este lo manejó Brasil en todo el desarrollo, en este siglo, en todo el desarrollo agrícola, donde transformaron el sector agroalimentario brasilero, lo maneja Costa Rica bajo ese mismo esquema. México tiene un criterio igual, independizando lo que es la captación de recursos en función de lo que significa la definición y administración de las políticas. Y bueno, y un ministerio propiamente dicho, el Ministerio Agroalimentario y Forestal, con una visión integral desde la provisión de insumos agrícolas hasta el despacho de los alimentos y la actividad de la siembra forestal, como estábamos comentando. Ahora, un ministerio que tenga la definición de su nivel estratégico y su nivel operacional en términos operacionales. Ok, un ministerio que a nivel con clara definición de nivel estratégico, que comprenden evidentemente las oficinas adscritas directamente al despacho del ministerio, los institutos, las direcciones generales en base a su funcionalidad y especificidad, y los institutos y servicios autónomos, incorporando en todo lo que es la planificación, lo que es el viceministro ejecutivo con 4 viceministerios sectoriales. Un ministerio con definición estratégica donde se quisiera destacar, además de lo que son las oficinas o direcciones generales tradicionales del despacho del ministro, como consultoría jurídica, administración personal, 2 direcciones muy especiales. La dirección para el desarrollo de exportaciones. Creemos que nosotros debemos tener una institucionalidad que refuerce la misión de las exportaciones. No pensar en exportaciones como manejo de excedentes, sino en la profundización y en el desarrollo del potencial de aquellos subsectores o aquellos clústeres, aquellas cadenas agroalimentarias que tengan potencial, condiciones, ventajas competitivas o comparativas para poder ser exportados. Y una dirección general para el control y auditoría de los fondos parafiscales. Entendemos que la nueva estructura, la nueva institucionalidad debe tener en forma autónoma los fondos parafiscales como mecanismo de apoyo para el desarrollo, para la implementación o para la coordinación y administración de lo que son los subsectores. Pero a nivel y son autónomos, porque además son privados, pero entendiendo que por lo menos su acción tiene que tener un mínimo de control y fomento y de auditoría, porque al fin y al cabo los fondos nacen en función de una concesión del Estado en términos de la parafiscalidad.
así como además servicios autónomos de los servicios autónomos que ya existen y que son necesarios, como sanidad agrícola, pesca y agrícola, entendiendo vegetal y animal, pesca y acuicultura y desarrollo forestal, y el Instituto Autónomo de Investigaciones Agrícolas, un instituto autónomo para el desarrollo rural con dos divisiones muy específicas: la Dirección para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y la Dirección para la Incorporación y Desarrollo de la Mujer y la Juventud. Dos objetivos básicos de lo que es el desarrollo sustentable que establece las Naciones Unidas y que además son prerequisitos para la posibilidad de poder acceder a muchos de esos recursos, muchos de ellos a fondo perdido, que pudieran ser apoyo y evidentemente un complemento indispensable para la reinstitucionalidad del sector. Un ministerio que, y creemos que lo básico, donde se reconozca que la actividad del sector agrícola es netamente privada, que el Estado lo que está es para el fomento, el apoyo y, si se quiere, la regulación, pero no la intervención y menos la administración directa de la actividad. Es una de las pocas actividades económicas que desde la provisión de los insumos o la actividad primaria hasta el nivel de los servicios está en manos de responsabilidad del sector privado, porque el Estado no tiene nada que ver, como pudiera ser el sector petrolero, petroquímico, minero, por nombrar algunos, donde el Estado, como miembro del subsuelo, pasa a ser un actor económico activo de esos circuitos. Un Estado que entonces maneje las políticas y la definición de las políticas y la administración de la política, conceptuada en términos transversales a través de lo que llamamos los circuitos agroalimentarios, para lo cual proponemos unos 11 ministerios que pueden ser circuitos, que pueden ser 13, pueden ser 9. Yo creo que parte del proceso de discusión y de consensuación y de consenso nos van a ir definiendo, como son las frutas tropicales, cereales de consumo humano, oleaginosas, azúcar, leguminosas y vegetales, producción proteico intensiva, pesca y acuicultura, producción bovina, café, cacao, y muy bien lo decía el doctor Omar Carrero, y el circuito de la siembra forestal. Bueno, un ministerio que la parte en términos de su definición estratégica, el viceministro como responsable también de la parte de la operación, de la gestión operativo-administrativa, se apoya en 4 viceministerios que se incorporarían a esa planificación: el viceministerio de las cadenas agroalimentarias de origen vegetal, el viceministerio de las cadenas agroalimentarias de origen animal, el viceministerio de las cadenas agropecuarias, la pesca y la acuicultura, y el viceministerio del sector de la actividad forestal. En este orden de ideas, una nueva institucionalidad agroalimentaria y forestal con clara definición del nivel administrativo operativo. Esos 4 ministerios se vinculan estamos sugiriendo unas 11 regiones, ¿no?, definidas en función de sus características agroclimáticas, a los fines de poder tener una administración descentralizada totalmente, y que la administración sea potencializar y desarrollar las características propias de la región. También igualmente sugerimos para la discusión, pueden ser, como dije, 11, 10, 8, 9, 14, no sé, región noroccidental, región centrooccidental, región centro-norte costera, región capital, región estado oriental insular, Guayana, llanos centrales, llanos occidentales, andinas, sur del lago y suroeste andino. Entendamos que la idea es que la división administrativa y la descentralización administrativa no sea paralela a la estructura política, porque la estructura política responde a una visión de lo que es la administración política del Estado. La idea aquí es que administremos en función de la potencialidad del desarrollo agrícola que tiene el país. Ahora bien, esa nueva institucionalidad no se decreta, se construye. Nosotros hoy estamos en terapia intensiva y no podemos pensar que al día siguiente vamos a correr un maratón de 42K. En base a que ciertamente podemos correr un maratón de 42K, porque tenemos potencialidad,
tenemos la posibilidad de autoabastecernos en el 70% de las necesidades nutricionales y con las exportaciones poder financiar el otro 30%, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Necesitamos contemplar una transición que signifique primero una etapa de rehabilitación, de rescate de la situación, buscando los equilibrios económicos y sociales que necesita el país para después entrar en una etapa de desarrollo, de entrenamiento, de estabilización de lo que sería esa nueva realidad a los fines de poder entrar en la competitividad internacional. En ese sentido, creemos que la primera etapa de transición por lo menos nos debe llevar 2 años. Hay que, evidentemente, evaluar lo que tenemos, hay que sintetizar los ministerios, hay que buscar, y ahí ha trabajado mucho el equipo del marco jurídico. Hay que adecuar el marco jurídico, revisar las leyes, eliminar leyes, volver a poner leyes, establecer ese nuevo marco jurídico a través de un proceso de consenso. Porque aquí seguimos insistiendo, no es que creemos que hay que eliminar esta ley y que hay que crear aquella otra ley. O sea, creo que la propuesta es que propongamos que hay que buscar el consenso para ver si esta ley se puede modificar y en qué términos se puede modificar y si se puede crear o no se quiere crear. O sea, desde el principio buscar cuál es la filosofía de acción, que es la búsqueda del consenso entre el sector privado, la academia y el propio Estado o la visión que tiene el Estado. Por lo tanto, para salir del caos de hoy y llegar al futuro de mañana, pensamos que necesitamos 2 años. Una administración, una primera etapa de administración centralizada y unificada. Como decimos, totalmente, primero unificar lo que tenemos, una administración centralizada, donde hagamos el ajuste del marco jurídico, donde además de eso veamos la redefinición del personal técnico que se tiene, la capacidad de gerencia que se tiene, cuál es el recurso del capital humano que se tiene y las definiciones de cómo pueden ser la acción. Para pasar a una segunda etapa de desconcentración, más no descentralización. O sea, pasar las funciones centralizadas a nivel de las capitales de cada estado y empezar entonces todavía con decisiones centralizadas, con una operacionalización o con una operacionalización precisamente en términos descentralizados, para terminar en la tercera etapa que habíamos hablado. Pero antes de eso, y ya para terminar, también entender, y por eso creemos en la necesidad de un Instituto Autónomo para el Desarrollo de una zona especial fronteriza, empezando que sea de sanidad animal. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera de 2.400 kilómetros, que es la frontera económico-social más activa de Latinoamérica, en alguna forma. Pero independientemente de eso, son 2 países que tienen la misma realidad agroeconómica. Tenemos todo lo que es la costa colombiana, es el mismo desarrollo de lo que es la cuenca noroccidental y del lago de Maracaibo en términos agrícolas, del trópico húmedo. Tenemos todo lo que es la serranía, todo lo que es la serranía andina que se extiende a los estados andinos de Táchira y Trujillo en Venezuela. Y no hablemos de los llanos, que desde el Meta hasta Monaga es la misma realidad, la misma cultura, el mismo folclore, el misma arpa, joropo, las mismas coleadas de toros. Por lo tanto, no podemos obviar esa realidad. 2 países con una realidad agrícola integrada. En otras palabras, un instituto que trabaje al principio a través de los 27 municipios fronterizos y que ojalá pudiéramos establecer un convenio binacional que se incorporen lo que son los municipios fronterizos colombianos y termine siendo, más allá de lo que puede ser un instituto autónomo en términos de lo que es sanidad, a que se convierta en un instituto autónomo de lo que significa una zona económica especial a nivel de la frontera que sirva de buffer entre las 2 actividades. No podemos, en nuestro entender, no podemos apreciar o imaginar el desarrollo agroalimentario venezolano sin una vinculación orgánica con Colombia, porque como decimos, son 2 países con la misma realidad y que evidentemente generan una economía de escala en términos productivos que beneficia a ambos países. En este sentido, ahí tendríamos nuevamente lo que es una administración autónoma y descentralizada, un reto para el futuro. En este sentido, dejo en ustedes
la posibilidad de ahora de manejar la conversación. Yo le voy a pedir, como al principio hablamos de lo que es ese fondo para el desarrollo agrícola, le voy a pedir primero un poco, le voy a hacer la palabra al doctor Lino Clemente a ver que nos dé su opinión sobre, en el marco de la institucionalidad, cómo él aprecia esta situación. Lino, 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias como decía, a las tres organizaciones, a las tres organizaciones que están convocando el evento. Un primer elemento que a mí me parece muy importante es tener muy presente qué nos convoca. Y nos convoca la Cumbre de Naciones Unidas. No nos convoca que queremos resolver el problema de Venezuela. En consecuencia, tenemos que tener eso muy presente. Un primer elemento que yo creo que es muy importante es tener en cuenta que la Agenda 2030 es algo que se inició en 2015 y que el sector alimentario contribuye a todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que los podemos ver un conjunto de objetivos que tienen relación con las necesidades y aspiraciones de los pueblos, un conjunto de objetivos que tienen relación con requisitos y recursos ambientales o planetarios, y otros que tienen que ver con procesos para alcanzar con equilibrio, eficiencia y efectividad las metas que se ha establecido. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se traducen en 168 metas que se están monitoreando. Desde 2015 se han empezado a analizar este tipo de realidades y cuando nos vamos al sistema alimentario, nos damos cuenta que progresivamente se han ido estructurando formas holísticas donde hay todo un conjunto de factores que ya inciden claramente y comienza a verse visiones de cómo la actividad primaria no es algo único, sino que tiene relación con su proceso de transformación, con su proceso de consumo, y al final vemos cómo el tema de las diferentes funciones que están asociadas con el sistema alimentario se agrupan en eslabones, en aquellos que son comunes. Y cada uno de estos eslabones tiene un conjunto de actores, y teniendo presente que la Agenda 2030 es un marco universal, integrado e indivisible, que tiene como foco el desarrollo sostenible, tenemos que analizar el impacto que cada uno de los actores y eslabones tienen sobre el medio ambiente, sobre la seguridad alimentaria y nutrición y sobre el tema socioeconómico. En ese contexto, Naciones Unidas y agricultura familiar es clave. Si no hay un desarrollo de la agricultura familiar, no va a haber un desarrollo rural. Y si no hay un desarrollo rural, no va a haber un desarrollo sostenible. En consecuencia, si nosotros identificamos los grandes desafíos que tiene la agricultura familiar, donde nos damos cuenta, y aquí viene un primer punto que es muy importante, el tema de las soluciones digitales como un elemento fundamental para abordar las tres grandes limitaciones que tiene la agricultura familiar: acceso a servicios, acceso a mercado y acceso a activos. Dentro de ese contexto es muy importante tener presente que en 2019, cuando faltaba un decenio para el 2030, Naciones Unidas en septiembre de ese año empezó a analizar y a caer en conciencia de que no era posible cumplir las metas. Y en consecuencia de esto, vino el año 2020, que con el COVID, entonces desató todo el tema para gran cantidad, porque así es como para las ciudades y para los sistemas alimentarios están fallando significativamente, y eso va a implicar el no cumplimiento de la meta. En consecuencia, nosotros hoy estamos reunidos aquí porque la cumbre es como un elemento que presiona al sistema alimentario mundial a ver cómo podemos cumplir las metas que ya sabemos que no se van a poder cumplir. Y las 5 líneas de acción que tenemos allí, que tienen a su izquierda, son 5 líneas de acción donde nuevamente las soluciones digitales son los grandes pilares sobre los cuales se está apalancando dicho desarrollo. Dentro de esto es muy importante tener presente de que todo el cumplimiento de estas metas requiere en paralelo un cumplimiento de fuentes financieras.
No es posible cumplir esto si no hay fuentes financieras. Y hay estructuras financieras y es muy importante ver cómo los bancos públicos de desarrollo en toda la región cada vez están más vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero decir esto es decir que sus programas de financiamiento y de apoyo están focalizados en los pilares de impacto y en las temáticas de impacto que ustedes tienen allí. Cuando uno revisa, y tomemos como caso el COVID, todo el financiamiento internacional que han recibido los países y que se ha canalizado porque el vehículo es la banca pública de desarrollo, ha estado dirigido a estas 4 grandes áreas. Dentro de este contexto es obvio y es claro la historia de Venezuela con relación a los bancos públicos de desarrollo. Si bien es cierto que para las primeras épocas de los años 20 y de los años 30, y si se quiere, entre el 75 y el 99, Venezuela jugó un rol importante dentro de la Asociación Latinoamericana de Inversiones Financieras para el Desarrollo, es obvio que después del 99 la estructura de la banca pública de desarrollo que ustedes tienen allí no cumple para nada con todos los grandes objetivos que hemos visto previamente. Y en consecuencia va a ser muy difícil, o sea, un punto fundamental es cómo esa banca pública de desarrollo puede de alguna manera apalancar no solamente el fondo que establece Rodrigo en su propuesta, sino al mismo tiempo eso tiene que tener una sincronización con la banca pública privada, con todo lo que tiene que ver con desarrollo de bolsa y otros instrumentos, porque el financiamiento tiene su especificidad. Y Venezuela, y es interesante ver que Venezuela hasta el presente, cuando ha creado este conjunto de instituciones, era cuando tenía boom petrolero. Y ahorita tiene que crear esto sin boom petrolero. Y además con toda la dinámica que está, que es una dinámica internacional que no controla y en la cual Venezuela está totalmente ausente, que es la que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Puntos fundamentales entonces. Hay un nuevo paradigma de financiamiento público y privado en el mundo y ese está concentrado en sostenibilidad ambiental, transformación productiva, innovación e emprendimiento y fuentes de recursos por etapa con propósito y son concursables. No es que a mí me dan una gaveta y me voy a buscar todos los recursos que tiene. Yo tengo que salir a pelear por esos recursos en el mundo. No simplemente en el municipio o en la gobernación. Y el punto fundamental aquí es que las alianzas público-privadas son críticas. De la misma forma, todo lo que tiene que ver con los incentivos de los ecosistemas de emprendimiento e innovación, que es la visión holística y contemporánea de la relación que plantea Rodrigo entre el Estado, el sector privado y la academia. Pero para eso se necesita institucionalidad y programas. En el mundo los hay. Venezuela no tiene el vehículo ni tiene el canal para poder llegar a esos recursos. Y no creo que se los vayan a dar porque digan que aquí estamos peor que en otros lados, sino que hay que salir a competir por esos recursos con respecto a otros países. Una banca pública de desarrollo es fundamental y esa banca pública tiene que estar alineada con las metas del 2030 a través con todo el tema de hacer desarrollos de sistemas productivos y desarrollo de integraciones productivas. Dentro de ese contexto, el desarrollo sostenible es fundamental y para poder tener un desarrollo sostenible hay el consenso a nivel mundial que hay que avanzar significativamente en la digitalización. Por otro lado, hay que fundamentar todo lo que es el apoyo a programas integrales. Aquí, hoy por hoy, el financiamiento no es un financiamiento a una empresa, si es pequeña o es mediana. No, es un financiamiento a resolver grandes problemas donde las empresas son uno de los tantos vehículos. Hay que fortalecer la alianza público-privada y todos los temas de empresas amplias. Hay que ir a la digitalización de las cadenas agroalimentarias. Y resulta que esas digitalizaciones van a depender de qué ocurre en cada uno de esos eslabones.
Y ahí vemos que el acceso a activos, el acceso a mercados y el acceso a servicios es crítico. Entonces hay que ver estas visiones holísticas, así como el apoyo a todo lo que son los sistemas de emprendimiento e innovación, porque va a ser la única manera de poder identificar los beneficios que la Agenda 2030 exige. Beneficios económicos, beneficios medioambientales, beneficios sociales. Y hoy por hoy, más allá de los beneficios partidistas o muy locales, no hay institucionalidad en Venezuela desde el punto de vista de banca pública de desarrollo capaz de esto. Y por el otro lado, en los sistemas financieros no se necesita una institución, sino un conjunto de instituciones. Entonces, ciertamente, en esa fase de emergencia, transición y reformas estructurales que probablemente hay que proponer en caso de tener esta ley ómnibus, hay un tema de secuencialización, de qué cosas va a ser posible hacer. Y aquí entraríamos en el tema de cómo plantea Rodrigo, de cómo ir de la terapia intensiva progresivamente. Pero es importante tener presente que los recursos existen, pero hay que competir por ellos a nivel mundial y no creo que a ningún país se los vayan a regalar porque estén mejor o en peor situación que otros. Muchísimas gracias a sus ojos. Muchas gracias, Lino. En ese orden de ideas, no sé si me toma el testigo Juan Fernando. ¿Cómo ves tú desde la academia este proceso de institucionalización? Bueno, pues, bueno, nuevamente agradecido por la invitación a esta segunda parte de diálogo independiente. Bueno, yo creo que desde la academia, creo que no podemos negar el papel fundamental que debe tener la academia, particularmente lo juega en todos los países. En los países desarrollados es muy importante y en los países que estamos y aspiramos a desarrollarnos, por supuesto, muchísimo más. El tema, como lo decía el doctor Lino Clemente, el doctor Clemente, el asunto a nivel mundial, la competencia por los recursos, también incluye a las universidades, por supuesto, y sus proyectos de investigación. Y ahí es donde debemos hacer un alto en nuestro país y pensar que necesitamos también una transformación institucional desde el punto de vista académico, porque probablemente el marco normativo que tenemos, ley de universidades, y el marco reglamentario a lo interno de las universidades es muy limitativo precisamente para salir a esa competencia sin considerar pues todas las restricciones que ya sabemos de tipo presupuestaria de un Estado que, como dijo Rodrigo, pues en su presentación es un Estado, bueno, que es fallido, que, bueno, yo no sé hasta qué punto ha sido consecuencia de un conjunto de políticas pues, criticable o ha sido parte pues digamos, eso que se dice, una ideología que no quiere que la persona pues se desarrolle en su emprendimiento y en su iniciativa personal, sino que siempre tenga que estar ligada a un permiso del Estado, a una determinada norma siempre del Estado, ¿no? Siempre pensé, se lo decía a mis estudiantes, que desafortunadamente, a pesar de que muchos colegas abogados piensan, y yo también, que nuestra Constitución es bastante, pues, digamos, intervencionista, pero también es bastante respetuosa de los principios del libre mercado porque lo expresa, de la competencia y de la competitividad porque lo expresa de una manera evidente en artículos que tienen que ver con el régimen socioeconómico. Y entonces tenemos, por ejemplo, el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico sobre principios de justicia social, es verdad, democracia, es verdad, eficiencia, y ahí entra lo que estaba hablando, libre competencia, protección al ambiente, productividad, solidaridad y una serie de principios que en el mundo, digamos, de hoy, pues deben ser tomados en cuenta. Para no abundar mucho, yo había escrito algunas cosas para no extenderme mucho.
yo no sé hasta qué punto estos diálogos independientes que deben realizarse, porque no se deben desaprovechar las oportunidades para estos intercambios que son académicos, van a tener la suficiente incidencia en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y en relación a nuestro país por la situación de crisis institucional que tenemos, porque Rodrigo plantea y el doctor Clemente plantea excelentemente, muy claramente lo que se debe hacer, pero este Estado revolucionario que tenemos lo quiere hacer, está preparado para hacerlo, lo va a permitir hacer, lo hace de manera chapucera, porque hoy en día estamos escuchando en personas del, digamos, del alto gobierno, porque hay un proceso de negociación por una transición hacia algo mejor. Estamos escuchando cosas como que hay que terminar dolarizando el precio de la gasolina. Y eso es algo que se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Y eso está muy bien hacerlo, sincerar los costos y el precio de la gasolina. Pero eso está muy bien cuando usted va a pagar el costo real y usted va a recibir el servicio acorde con ese costo. Si usted no va a hacer cola, si usted puede encontrar baños en las estaciones de servicio, una buena tienda de conveniencia para su vehículo si tiene un problema con el aceite, con el motor. Es decir, lo que en cualquier parte del mundo donde se paga la gasolina al precio que, al costo o un poco más para cubrir con los impuestos, merece la persona que paga ese precio. Se está hablando, inclusive lo he escuchado, porque no se aguanta esta hipertrofia que presentó Rodrigo, que él tiene un trabajo también sobre el estado empresarial. Se habla de privatizar, pero la transparencia en ese proceso de privatización, conociendo la poca transparencia que caracteriza al Estado revolucionario que tenemos, significa que vamos a pasar del secuestro institucional que tenemos a un secuestro por grupos de interés, porque parte de la academia, y con esto cierro, es prevenir lo que es un problema para las democracias que aspiran a ser funcionales y a resolver los problemas y a no tener lo que en Latinoamérica recurrentemente estamos teniendo, que vuelve otra vez el populismo, vuelve otra vez el discurso estatista, porque desafortunadamente lo que pareciera ser apertura muchas veces se confunde con apertura para ciertos grupos y una gran mayoría queda fuera, digamos, de la distribución y de la participación. Gobernanza es fundamental. Ese diálogo es importante entre gobernantes y gobernados para resolver problemas, crear oportunidades y crear las instituciones y las normas para que fluya la interacción, la comunicación, digamos, la base del entendimiento social. Sustentabilidad, no voy a ahondar porque eso está, creo que, sobreentendido, y yo creo que parte entonces de la academia, y con esto sí cierro, parte de su trabajo que la sociedad aspira de sus universitarios y de sus universidades, como es por supuesto crear conocimiento, difundirlo, aplicarlo, transmitirlo, investigación, docencia, extensión, resolver problemas concretos para vincularlo a través ahora del servicio comunitario, también espera, digamos, una permanente advertencia, porque eso forma parte de lo que debe nutrir las políticas públicas y los procesos de transformación, de evitar el secuestro institucional digamos, de las instituciones por parte de grupos de interés de ningún tipo, pero tampoco por parte de gobiernos que pierden en el camino, bien porque no saben cómo coordinar un conjunto, diseñar un conjunto de políticas, o bien porque es una política adrede, pierden en el camino la misión, digamos, de Estado. Lo dejo hasta ahí, si hay chance después, tengo otras cositas por acá, pero para no sobrecargar.
Gracias, Rodrigo, y gracias a todos. Gracias, mi doctor Juan Fernando. Me permitiría cederle la palabra al profesor Carrero para que nos compartiera y nos alimentara con cómo ve dentro del marco de la institucionalidad el problema de la agricultura forestal. Bueno, le estoy dando vuelta a la cesera entre tantas ideas claras del doctor Clemente y de Marrero. La parte forestal vamos a tratar de entender. Primero que todo se requiere un financiamiento y se requiere una institucionalidad, sector forestal. Porque en estos 20 años se acabó. Venía un servicio autónomo forestal venezolano, que yo fui su director, tuve la oportunidad de crearlo y fue ser director, que duró 6, 7 años y luego empezó a mermar el apoyo institucional hasta que eso empezó con Caldera, ojo, no solamente con esta pandemia. Pero luego entonces esta pandemia lo eliminó y estatizó todo. Las empresas concesionarias que estaban en reservas forestales las sacó, fue creando empresas del Estado, comprando equipos que están aún todavía a la intemperie al sur de Monagas, especialmente al sur de Monagas y en Suárez, en lo que podemos denominar el proyecto Uberito, donde habíamos llegado a plantar hasta 48,000 hectáreas por año con un crédito del BIC, el único crédito del BIC que se ha tenido, que fue el que consolidó lo que pudiéramos decir el proyecto Uberito. Pero luego entonces del año 92 empezó a bajar la curva, llegando cuando estuvimos trabajando en el Plan País. En el año 2018 se plantó 300 hectáreas, es decir, una curva que vino así. Eso no tiene sostenibilidad económica, para no hablar de la parte sostenible. Con una pérdida de la institucionalidad por completo del Ministerio del Ambiente, estamos cada año que pasa, cada día que pasa, nos separamos más de los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas. El Ministerio del Ambiente va por un lado y luego la parte internacional va por otro lado, que después de haber avanzado tanto en la parte ambiental, pues un retroceso monstruoso, ¿no? Con pérdida de los recursos humanos, que es un recurso tan valioso, que fue lo que se vino haciendo en ese periodo. Entonces estamos ante un desarrollo forestal que lo que había prácticamente fue destruido, con incendios forestales y áreas que no se han recuperado. Donde llegamos luego en el Plan País, tenemos un planteamiento de plantar del orden de 68,000 hectáreas por año. En un periodo de 20 años llegar a 1.300.000 hectáreas, que eso significaría 3 veces lo que es el proyecto Uberito. Porque a nivel nacional teníamos 700,000 hectáreas, pero con plantaciones en el occidente, que luego voy a hablar, en Cojedes y en Acarigua. Entonces, eso nos daba a nosotros, como sector forestal, una posibilidad real y a la vez cumplir los grandes retos de Naciones Unidas por la captación de CO2, por los cambios climáticos, por el uso integral de la tierra, y donde por primera vez en el país estamos hablando una integración, por primera vez estamos hablando de cómo integrar la variable forestal a la unidad de producción agropecuaria. Porque debemos ser claros y sinceros. En el pasado lo veíamos que teníamos que hacer solamente el cultivo forestal y no iba el cultivo agropecuario, o el cultivo agropecuario y no iba el forestal. Ahorita estamos hablando de la necesidad de la integración de estos sectores en proyectos de gran escala, en proyectos de mediana escala o en las unidades familiares de producción. Entonces yo creo que aquí estamos ante otra realidad donde se demanda la institucionalidad. Cuando hablamos de ese viceministerio, andamos por un buen camino. Pero cuando hablamos de ese viceministerio forestal, agroalimentario y forestal, tenemos que clarificar algo que yo lo he mencionado, Rodrigo. Bosque natural y bosque plantado, sistemas agroforestales, o solamente el bosque plantado y agroforestal. Yo creo que hay que ir a la parte del bosque natural, porque cuando trabajamos en el Plan País, la variable, los que trabajaron la parte ambiental, vieron solamente el bosque como de protección. Eso ahí, como país, tenemos que clarificarlo. Hay un bosque de protección que tenemos que tenerlo, indiscutiblemente, están los parques nacionales.
pero hay un bosque que aún todavía tiene que estar produciendo, sobre todo el que está vinculado a la parte de ganadería y a la que está vinculado a la parte agrícola vegetal. Si ese bosque no produce para la unidad de producción, va a desaparecer por la ampliación de la frontera agrícola. Ya tenemos suficientes años, tenemos caras para pensar que eso no va a suceder así. Ojo, pero resulta que la unidad de producción agrícola requiere estantes y estantillos. Lo que tenemos que generar son políticas y estrategias claras de producción. Y allí entra la ley forestal, la ley o ley de bosque para el bosque natural, y luego separarlo lo que es el fomento al establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales por una ley moderna de financiamiento y de dotación de tierra. En el pasado la gente quiso plantar. Yo mismo cuando fui director en el año 92, gente que quería plantar, no teníamos gobernabilidad sobre las tierras, ni había la política agrícola de transferir tierras para hacer plantaciones forestales. Si no, hoy día tuviéramos más plantaciones forestales. Muchas empresas se quedaron en el tintero, porque acuérdense que una vez que el pino caribe, que son especies banderas, por decirlo así, el pino caribe, generó tecnología y que es posible plantarlo para cosecharlo en 12, 15 años, y luego una especie en el occidente del país, que es la teca, que es muy valiosa, tan valiosa en su valor económico como las meriáceas, como el cedro y la caoba, y de crecimiento rápido, y que se habla que una teca a los 12 años tiene un valor en el mercado de $33 en día. Pues simplemente es un atractivo y por eso se empezó a plantar, aunque sea en cercas vivas, como un sistema incipiente agroforestal. Pero esa parte requiere, para impulsar las plantaciones, políticas de tierras, política de financiamiento y política clara de cosecha. El que siembra, cuando quiera cosechar, lo cosecha. Bueno, vendrán los trámites lógicos administrativos, pero no con una discrecionalidad como hoy día existe. Hoy día la cosa ha llegado a tal magnitud que no dan el permiso, porque el permiso puede durar 2 o 3 años, sino simplemente los organismos paralelos de Guardia Nacional y de Seguridad del Estado son los que dan los permisos. Y entonces no están pagando al ministerio, sino es con una corrupción acelerada de estos procesos. Eso no puede ser. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? Entonces, primero tenemos que ponernos claro en ese bosque lo que es el bosque natural y lo que es el bosque plantado. Yo pienso que acá tiene que ir todo lo que es producción forestal como un elemento de la economía natural. Por supuesto, con el gradiente incorporado de la conservación ambiental y cumplir los objetivos de Naciones Unidas. Es el norte que tenemos que arrancar por allí. Luego, entonces, necesitamos que las empresas que creó el Estado vayan a ese instituto autónomo para hacer fomento, no para ser ejecutor de proyectos. Uberito, tenemos que ir a una reingeniería, lo que era anteriormente Proforca, que luego pasó a Maderas del Orinoco, y luego está como Babetur, que es una empresa mixta con Turquía, una empresa que no tiene tradición en materia forestal, sino simplemente con fines políticos. Entonces, ahí la situación es más grave, porque este año no sé cuánto van a plantar. Esa empresa debería estar plantando anualmente no menos de 15,000 hectáreas. El año pasado logró plantar 9,000 hectáreas, pero este año no había vivero. Si no tiene vivero, no puede plantar, porque las plantas no se pueden comprar en un supermercado. Entonces, veamos la inestabilidad. Un proyecto forestal tiene que ser sostenible, porque de lo contrario, económicamente va a tener dificultades en la sostenibilidad económica, para no hablar del sostenible como el concepto de Naciones Unidas. Entonces, la parte institucional tenemos que recuperarla, pero luego el Estado invirtió, óigase bien, invirtió no menos de 13 empresas con equipos industriales que no puso en funcionamiento, entre ellos la parte de la planta de pulpa, como 5 aserraderos y una planta de secado. Esa planta de secado, lo malo es que fuera el Estado que entró a hacerlo, cuando tenía que hacerlo el sector privado. El Estado ser fomento, pero ser el que ejecuta el sector. Entonces, esa parte, cuando Rodrigo hablaba de vender esos equipos, y luego Fernando hablaba de la transparencia que tiene que existir para la privatización de esos equipos. Ese dinero que salga allí tiene que ir al fomento a plantaciones forestales.
pero hay que ver la cadena forestal desde la semilla, desde las tierras, hasta la transformación del producto para poder estimular con políticas claras, porque aquí hay que ir a exportación. Es más, el pino se ha venido exportando y la madera de teca se ha venido exportando. Acordémonos, la realidad, la industria de la construcción bajó a su mínima expresión en los últimos 60 años. Yo creo que estamos por allá en el año 40. Entonces, esa madera que se produce, la poca madera que se produce, se estaba exportando. Pero entonces, por decir algo, empezaron a inventar un permiso para la exportación del pino por especie de peligro de extinción, por el CITES, lo que están vinculados a los permisos de sanidad. Por favor, el pino es introducido, no hay problema de que pueda estar en extinción. ¿Por qué se va a sacar un nuevo permiso? Bueno, eso es lo que dificulta la exportación. Ojo, pero para exportar tenemos que tener calidad, al igual que cualquier otro producto. Calidad en el secado y calidad en la preservación y las normas de calidad industrial. Es decir, es un mundo que tenemos que hacer. Deberíamos más o menos la década del 90 avanzando a pasos lentos, pero avanzando. Hoy día eso se cayó. Entonces el financiamiento es clave, la parte institucional es clave y la formación de recursos humanos. Se habla que tenemos que llegar a ese 1.300.000 hectáreas. Hay un decreto que logramos sacar cuando estaba el doctor Guillermo Colmenares Finol. Veamos lo que significa eso. Hace más o menos 10, 30 años, ese decreto que era que sacamos de ordenación del territorio, más o menos 9 millones de hectáreas que existen en el país que tiene potencialidad para hacer plantaciones forestales en distintas partes del país, en el eje fluvial Orinoco-Apure, en los llanos centrales, occidentales y orientales, en el sur del lago. Bueno, ese decreto tiene que transferirse las tierras a ese viceministerio o ese instituto autónomo forestal para que pueda llegar a una transacción con una política clara de dotación de tierra o de vender tierra para el que quiera hacer plantaciones forestales. Voy ahora con lo que hizo este régimen. Habían dos empresas interesantes. En Murphy, Cartones Venezuela, que ustedes la deben de haber oído, que tenía 5 o 6 pequeñas fincas donde había avanzado en plantaciones forestales de pino, de eucalipto y de melina, porque esta empresa tiene en el país desde el año 52, especialmente en Yaracuy, que utilizaba el bagazo de caña, ustedes deben de recordar. Y de esa manera tenía hasta para hacer los cartones para huevos y toda la parte de cartones de una empresa especializada. Benepac, por supuesto, fue también expropiada. En Murphy no fue expropiada, bueno, es que no han sido expropiadas, han sido confiscadas. Y luego está la empresa de Forza, que es de papeles venezolanos, que está en Maracay, que es la que produce el papel tisú para papel higiénico. Con esa empresa no se metieron, pero no amplió. ¿Quién puede ampliar en este momento? Por cierto, esa es una empresa interesante en desarrollo agroforestal que se llama DEFOR. Entonces, tenemos que ir a que cómo estimular a esa plantación, a esas empresas que pueden impulsar las plantaciones forestales porque ya tienen la experiencia. Una experiencia interesante, voy a terminar con esto. Desarrollaron la tecnología en eucalipto de la producción vegetal de eucalipto. O sea, ya no estamos importando las semillas de eucalipto, sino simplemente a través de la parte vegetal. Es un desarrollo extraordinario. Entonces, allí el Estado tiene que promover, no tiene que ser el ejecutor. Ya el Estado cumplió esa función con el entorno del sur de Monagas, en Suática, cuando demostró que el pino caribe se adaptó a Maveturo, a la empresa Maderas del Orinoco. Hay que ir a una reingeniería con fines de su privatización. El Estado ser impulsor. Entonces, todo esto podemos ver lo que se requiere en la parte institucional, Rodrigo, y en lo que se requiere en la parte del financiamiento. Y no hablaba de la parte de investigación para poder consolidar esta parte. Con miras a un desarrollo de abastecer lo que se puede al mercado nacional, pero de exportación, porque hay muchas posibilidades. En 12 años, en 15 años, cambiamos por completo el desarrollo forestal. Con la generación a lo largo de la cadena, de la incorporación de la mano de obra y del desarrollo que se puede ir estableciendo. Y paralelamente la parte de investigación. Este es un marco que acabo de dar,
que hay que trabajar en la parte legal. Y por eso yo decía que la ley forestal, le quito los entuertos que tiene. Hay un entuerto que quedó en el aire, no tenemos suelos. Entonces sigue funcionando aún todavía. Mis colegas agrónomos deben de recordar. La única parte que normaba la parte de conservación de suelo estaba en la ley forestal de suelo y agua del año 66. Hoy día, eso es lo único que está vigente en la parte de suelo. Cuando se hace una ley de suelo, que por ahí hay un colega agrónomo que ya estuvo trabajando en eso, Roberto Hidalgo, lo deben de conocer. Pero luego, si no, hay que dejarlo acá, impulsar, porque hay que conservación, hay que conservar los suelos desde el punto de vista del cumplimiento de la Agenda de Naciones. Y por supuesto, entonces, irnos a la famosa ley que yo le hablo tanto, de fomento del establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales. Bueno, doctor, en la cadena, termino, Rodrigo, en la cadena hay que meter la parte de la cadena forestal. Que ya doctor, yo pediría, quisiera un poco retrotraer 2 puntos. Estamos hablando de la institucionalidad. Hubo otra mesa sobre el problema del marco jurídico, etcétera. Entiendo que hay una gran relación entre las necesidades de la modificación del marco jurídico para hablar de la institucionalidad. Pero entiendo hasta ahora lo que yo pediría es que nos concentráramos un poco más, porque ya el tiempo se nos ha ido y todavía quedan 3 personas por hablar, que nos concentremos en el problema de la institucionalidad y en base a algo que señaló el profesor Marrero, a lo mejor no lo dije muy claro. Estamos hablando de una nueva institucionalidad que parte de un principio básico, que es evidentemente el cambio del modelo político. Entonces, no hablemos de una transformación o de una reinstitucionalización de la institucionalidad a partir de lo que tenemos hoy, porque estamos en el caos. Y por eso expliqué, o sea, primero necesitamos una primera etapa de transición, que es crear ese marco jurídico que nos permita desarrollar la institucionalidad. Pero a los efectos de la discusión, hablemos de esa institucionalidad que nosotros quisiéramos a partir del cambio político y no repetir un poco lo que estamos viviendo. Yo le cedería la palabra a Guadín Guerrero. Guadín, como dije, además de ser miembro del Comité Ejecutivo de FEDENAGA, es presidente de FEGABARINAS. Y podemos decir que Barinas es un poco el estado soporte de toda esa situación que se vive en la frontera del estado Apure, ¿no? Y cómo visualiza él la necesidad de lo que pudiera ser esta reinstitucionalización en base a la realidad que estamos viviendo hoy en términos de nuestra frontera. Y además, cómo visualiza el planteamiento de esa zona económica especial de frontera. Guadín, si es posible, tiene la palabra. Bueno, buenos días. Gracias, Rodrigo. Y saludos a amigos que nos acompañan. Bueno, yo he oído un poquito lo que habló el doctor Clemente, así como el amigo Juan Fernando y el profesor Carrero, ¿no? Y todos convergían en algo bien interesante, ¿no? Cada uno poniendo sus propias ideas o, digamos, los planteamientos que tenían. Y nosotros, de este lado, bueno, digo nosotros en el caso de la federación al que represento, nosotros venimos a hacer prácticamente en lo que ha sucedido y en lo que puede suceder, somos los conejillos de India, ¿no? Nosotros el sector ganadero, agrícola y forestal, porque en el sitio específico donde yo estoy se dan todas esas condiciones. El municipio Antonio José de Sucre del estado de Barinas, que es con Socopó, nosotros tuvimos una de las más grandes reservas, y digo tuvimos porque ya no está, producto de esas malas praxis o de esas malas políticas de Estado. Y hoy por hoy somos uno de los municipios más fuertes en materia agrícola y ganadera, no dejando de ser así una potencia en la parte estatal, pero que indudablemente cuando la parte ejecutora, el campesino, el finquero, digamos, la parte más empírica de cualquier proyecto que puede hacer a nivel nacional. Y nos conducen con ovejas al matadero. ¿Por qué digo esto? Acá nosotros tenemos que vivir con la realidad de lo que decía Rodrigo, de toda esa frontera, para nosotros desde saliendo de la zona sur de Chira,
¿verdad? Hasta pasando la zona del Alto Apure y la zona del Medio Apure, a nosotros nos ropa toda esa realidad que se vive allí en la zona fronteriza, de convivir con todos esos grupos irregulares y tener que hasta poder vender un árbol o para poder vender un animal, para poder vender una cosecha, tienes que pasar en manos de estos grupos. Primero los irregulares y otros grupos que conforman hoy en día las mayores autoridades del gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Ambiente, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, donde, bueno, somos víctimas de todo ello. Entonces, indudablemente que si nosotros tuviéramos un marco de sostenibilidad económica, con autoridades que de verdad nos respetaran y donde ejercer libremente, digamos, la acción de producción con un apoyo obviamente financiero y con formación tan mano y teniendo desarrollo en todas las áreas, pudiéramos ser una potencia como Estado. El problema está en lo que ha venido sucediendo, bueno, ya todos lo conocemos. Y esto que vea Rodrigo me parece espectacular. El problema está en que esas condiciones se den, ¿no? Y cuándo se pudieran. Nosotros tenemos muchísima tierra donde desarrollar cualquiera de todos estos proyectos que se pueden hacer. Y aún así seguimos trabajando sin banca. Seguimos ahí con un precio muy por debajo en nuestros productos y en nuestras cosechas, con la imposibilidad de tener maquinarias agrícolas o cualquier otro tipo de maquinarias que se debieran utilizar para las labores que efectuamos, y con todas las carencias habidas, incluyendo entre ellas la infraestructura rural, ¿no? No hablemos de la vialidad, eso, prácticamente es un desastre. Entonces, el sector productivo de este país, que es a donde debiera un gobierno serio observando, vemos cómo nos hace la vista. Nosotros sostenemos esta reunión acá. Hoy presentando a las 9:30 de la mañana se presentaba una comisión por parte de nuestra FECA Barinas, Circuito Judicial Penal, para luchar contra una persona que viene agrediendo las unidades de producción, de invasión, con grupos que están siendo amparados inclusive por algunos diputados que fueron electos ahorita en diciembre, con representantes del gobierno nacional, ejecutando esas malas praxis de lo que es de fincas, de destrucción a la propiedad privada, de abusos por parte de esos grupos irregulares que se cambian dentro de la sociedad agrícola, y el productor pecuario del central y el eje llanero del estado de Barinas no puede producir en paz. Tenemos personas como esta. Entonces, obviamente nosotros, yo cuando los oigo hablar a todos, sueño con ese país y realmente la capacidad que tenemos, y digo, qué grosería lo que hace el Estado venezolano cuando desprecia personas tan talentosas y personas capaces que tenemos en Venezuela como lo son ustedes, y que no está de verdad trabajar libremente para no solo el desarrollo nacional, sino con un potencial internacional bárbaro. Yo creo que si esto cambiara, Venezuela pudiera dar una demostración de lo que es una reconstrucción tal cual lo hizo Japón, porque tenemos personal. Preocupa seriamente que una parte del profesor Carrero hace rato, que era la formación de recursos, y es que lo he observado en el campo, que los profesionales que están llegando en este momento a hacer las prácticas en las distintas materias, bien sea en ambiental o agrícola o pecuaria, o en la medicina veterinaria, o ingeniería en producción, los veo muy, pero muy mal formados. Entonces están llegando con muchas deficiencias, muchas carencias, y prácticamente parte empírica por un lado, y la otra parte, digamos, de los antiguos profesionales son los que están ayudando a ensar el tuerto, porque veo con mucha preocupación que la parte académica que está saliendo en este momento no tiene los requerimientos mínimos para desarrollar
cualquier soberanía agrícola que necesitamos imperantemente en los años, digamos, salir de estas formas inmiscuidos. De manera que, bueno, y lo que me queda es decir que nosotros vamos a estar como brazo ejecutor de cualquier política pública que puedan hacer todos estos profesionales, y que nosotros vamos a estar no solo al pendiente de colaborar, sino también ejecutar con todos ustedes y ser un coadyuvante en que este país, de la manera como se planifique, siempre siendo el norte de lo que debemos ser, y tratar de olvidar esta película negra o este capítulo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Estoy a la hora para cualquier información y con muchísimo gusto a cooperar en todo lo que podamos nosotros desde el punto de vista agrícola, pecuario y también forestal. Muchas gracias, Guavín. Muchas gracias. Presidente, Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, ganadero, agricultor. Estamos todos ansiosos de poderlo oír. Gracias, Rodrigo. Bueno, aquí está el gurú, el señor Germán Briceño, el doctor Germán Briceño y Vicente. No pude oír todo porque, bueno, estoy bien atareado, pero sí saben que apoyo, desde Fedeagro apoyamos a personas como ustedes, este grupo de trabajo. Estamos claros en que por ahora no vamos a poder hacer nada, y cuando llegue otro gobierno también estoy seguro que vamos a tener que trabajar, yo creo que el doble de lo que estamos trabajando. Si bien es cierto, va a venir un nuevo gobierno de carácter democrático, pero esas tareas no son fáciles. En el cambio de muchas leyes, de todo lo que tengamos que hacer, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver cuáles de verdad las leyes vamos a necesitar y las que están vigentes que puedan seguir funcionando, porque, oye, pudiéramos estar tratando de cambiar y el sector a lo mejor necesitas de retoques, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero sí estoy de acuerdo, digamos, en elaborar esta ley forestal, que me parece importantísima también por el tema ambiental, ¿vale? Lo que veníamos hablando del cambio climático y la destrucción de las reservas forestales tan importantes de algunos estados del país, que lo han llevado a cabo promovidos por este gobierno, ¿no? Gente que el arco minero, cuando ves el tema de Barinas, cuando ves el tema de cómo arden los pinos allá en la zona de estos lados de Bolívar, ¿no? Es lamentable. Pero sí, hay que crear una ley donde haya empresarios que quieran, por el lado agrícola, que quieran sembrar árboles por carácter que sean para beneficio de ellos. Y el tema de financiamiento, bueno, mira, imagínate, si no hay financiamiento para la agricultura, imagínate cómo arrancará, ¿no? Esa ley forestal nueva, ¿no? Van a tener que ser por empresarios o locales o extranjeros. Y ya la agricultura venezolana, lo poco que se está dando, una buena parte es con financiamiento externo o del bolsillo de los agricultores, ¿no? Vean con qué dificultades estamos. Guavín tocaba otros tópicos locales y que nos pasa en todos los estados, pero hay grupos promovidos por políticos que nos están haciendo daño a nuestra unidad de producción. Pero básicamente seguir trabajando desde Fedeagro, desde esta tribuna, no vamos a dejar de hacerlo y mire, y todo el apoyo de parte nuestra. Saben que está Germán, que está bien atareado, Vicente, pero ya hicimos varios proyectos para la Universidad de Michigan, ahora vamos con uno muy importante con el tema de hortalizas, y yo siento que lo económico le dio un revolcón a lo político. O sea, el tema económico en cualquier parte, cualquier país del mundo, sea un país que sea también democrático, cuando les toca darle un revolcón a los políticos, lo hace. Y creo que nosotros le estamos pasando un poco por encima a este gobierno,
con la particularidad que sí debemos cuidarnos porque vemos cómo ellos se quieren meter en nuestros negocios. Ese es un aspecto muy negativo. Lo estamos viendo en cacao, en café, lo vimos con algunos grupos de maíz y arroz, y seguramente también caña de azúcar. Pero sí, mira, todas las reformas institucionales que vamos a ir debatiendo y en este grupo, hagámosla de verdad. En los sitios que estemos, en el momento que estemos conectados vía plataformas digitales, personales, Rodrigo, tu grupo, y a todos ustedes, a Lino, que lo estimo mucho, Juan Fernando, el expresidente de FEDEAGRO, la doctora Hawking, por Dios, el otro guerrero Guadín, hagámoslo. Estoy disponible, Rodrigo, sabes que te estimo mucho y sé de lo que estás hecho y cómo quisieras que tú fueses un ministro de Agricultura, porque hombres como tú son los que hacen falta, hombres que quieren el beneficio para el sector, en este caso agropecuario. Yo te acompañaría como viceministro. A mí me da la modernización del ministerio, ¿viste? ¿Cómo me gustaría modernizar este Ministerio de Agricultura, de verdad que sea el pilar fundamental de este país? Que le demos un revolcón también al petróleo y a los constructores. Son colegas míos algunos, pero desde el campo venezolano va a resurgir esta bella república y bueno, y aquí estamos, pues yo ya cumplí 57 años, ya no soy un carajito, así que también vayamos pensando en incorporar jóvenes que también entre ese gusano y que quieran este país, pues, y que defiendan este bello país. Bueno, gracias, Celso. Gracias por los malos deseos, pero siempre te lo aceptaría en la medida que lo podamos ejercer virtualmente. Bueno, para cerrar, Fernando. Yo, una de mis sugerencias sería que además que de las empresas que se van que están ahorita en manos del Estado, que se van a adherir a ese fondo, se adhirieran también el banco de segundo nivel que hemos propuesto para su creación, porque sería el instrumento para canalizar los créditos de intermediación con la banca pública y la banca privada. Eso es importante. La otra cosa sería adherirle a eso también el Instituto de Desarrollo de Tierras Públicas, que estamos proponiendo que se cree en sustitución del INTI. Este sería un instituto que va a canalizar la transferencia de las tierras rurales públicas al sector privado. Entonces es muy importante que permanezca también ese fondo, porque es lógico pensar que todo el desarrollo que estamos estableciendo, los financiamientos, tienen que ser a través de tierras de propiedad privada para el productor. Eso es una de las condiciones que pide el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer programas de desarrollo agrícola en los países. Entonces es fundamental que se cree este instituto de administración prácticamente de las tierras rurales públicas con la finalidad de que se haga la transferencia de la propiedad a título oneroso a los productores. Y es ideal que este instituto esté en el organigrama de este Fondo para el Desarrollo Agrícola Sustentable, que no es más que lo que denominan otros países donde tienen agricultores adelantadas, que es una agencia de desarrollo. El otro tema, es importante la jerarquía que va a tener este fondo, por cuanto a través de este fondo, por ejemplo, se pueden captar para el desarrollo forestal los recursos del Fondo Carbono, que es un fondo de financiamiento que se establece para el desarrollo sobre todo forestales, con la finalidad de que estén marcados dentro del protocolo de Kioto, con la finalidad de financiar programas de desarrollo que alivien el tema del efecto invernadero y del cambio climático. Eso es fundamental, y la mayoría de esos fondos son fondos que no tienen retribución económica, o sea que no hay que cancelarlos, no hay que pagarlos. La otra cosa es, fíjense, en este momento el Banco Interamericano de Desarrollo maneja un programa
que se llama América Latina y el Caribe, la despensa del mundo, que es un programa que está fundamentado en el desarrollo de las tierras de América Latina y el Caribe, que son la única región que tiene disponible para aumentar el desarrollo agrícola y la producción de alimentos bajo la preocupación de que para las futuras generaciones está muy comprometido el aumento de la producción y la productividad de alimentos. Entonces se podría canalizar también a través de esa institución ese programa. Ese programa tiene un aporte de cerca de 20 empresas, como la Fundación Kellogg's, John Deere, son empresas del mundo que están aportando dinero a ese fondo. Fíjense que ese fondo es tan importante que en Colombia, que es el único país de América Latina y el Caribe que lo está aprovechando, Colombia creó una agencia o un fondo que depende directamente de la presidencia de la República, con la finalidad de captar, y es el único país de América Latina y el Caribe que ha presentado proyectos. Entonces, fíjense la importancia de crear una especie de este fondo para el desarrollo agrícola sustentable. Esas son las premisas que yo quería manifestarle en esta interesante conversación que hemos tenido. Fernando, ciertamente quisiera complementarte que en la exposición que hice, que fue sumamente rápida, pero ciertamente está contemplado, o sea, hay una premisa en la nueva institucionalidad, es de verdad cambiar un poco el enfoque de los últimos 60 años de ese Estado administrador de tierras, y que ciertamente entre los lineamientos de esa nueva institucionalidad es ver cómo se potencializa el uso de la tierra en términos privados, y por eso se contempla o sea, la proposición es que ese fondo sea el administrador de la privatización de las tierras nacionales y o administrador de las concesiones, como lo decía el doctor Carrero, las concesiones que se pudieran dar sobre el manejo de los bosques naturales, ¿no? En cierta manera, para su conservación. En todo caso, sí sería interesante lo que quedamos, Fernando, mándamelo por escrito a los efectos de poderlo incorporar a la relatoría de esta reunión que tenemos que hacer. Yo no sé si ya estamos sobrepasados el tiempo, Lino me está pidiendo la palabra, ver si los presentes quieren hacer algún tipo de corta intervención en términos de despedida. Lino. Sí, básicamente para complementar lo que decía Fernando, que creo que es importante, hay que poner a actuar, y yo creo que eso se puede hacer desde ya, y lo plantearía para el caso tanto de FedeAgro como FedeNaga, empezar a hacer funcionar las cancillerías de estas instituciones de forma tal de poder accesar una gran cantidad de recursos que hoy están disponibles, con la idea de ir integrando. Hoy es posible conseguir fondos siempre y cuando uno identifique rubro, territorio, problemática, productores e instituciones de asociaciones, tanto universitarias o de investigación como de productores, para pequeños fondos. Solamente, por ejemplo, la embajada británica ahorita tiene fondos para este año, donde si ustedes ven los grandes tópicos, está cambio climático, están muchos de los temas que hemos discutido aquí. Entonces, yo creo que es muy importante, antes de estar preparado para la emergencia, y estar preparado para la emergencia hoy, dentro de la estructura de financiamientos que hay posibilidades para conseguir financiamientos hoy. Hay que tener capacidad institucional en los FedeAgros, en los FedeNaga, para tener capacidad de reacción rápida. ¿Por qué? Porque esos fondos aparecen hoy y te dice, tienes hasta el 5 de julio y el 5 de julio tienes que entregar una manifestación o tienes que entregar una propuesta. Entonces, esa capacidad yo siento que no la estamos teniendo. Y aunque tienes el problema, tienes no sé cuánto. Entonces, ese es un trabajo que si no hacemos,
va a ser después muy difícil poder capitalizar lo que plantea Fernando, que hoy por hoy existen en el mundo. Entonces, y ahí hay la habilidad de países como Colombia y otros porque están acostumbrados a vivir de esos fondos. Nosotros nunca hemos estado acostumbrados sino de vivir de los fondos que el petróleo le daba a una institución que podías llamar Fondo de Crédito Agropecuario o podrías llamar lo que tú quisieras y nos repartíamos la plata. Y entonces a veces llamabas al BID para que te ayudaran a organizar un poco el asunto. Entonces yo creo que ahorita la parte de la reacción, y creo que hay opción, entonces es agilizar esa capacidad institucional para generar pequeños proyectos. Porque esos proyectos no son gigantescos, pero se van desarrollando capacidades y habilidades para cuando tengas que armar un proyecto más grande, porque resulta que esa es la realidad que tenemos que hacer. Gracias. Juan Fernando tiene la palabra, que levantó la mano. Sí, muy breve también. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, este intercambio tan productivo. Agregar simplemente, yo lo puse en el chat, la importancia de tener, porque forma parte además como poder autónomo, y si lo fuera, de verdad, pues sería, es lo que se busca, un poder judicial verdaderamente autónomo e independiente. Lo que dijo el señor Guadín Guerrero de Fegavarina, una de las cosas que mencionó, lo ha sufrido una universidad como la Central, que es Estado, descentralizado y autónomo, pero es patrimonio. Es una universidad cuyas estaciones experimentales, cuyos laboratorios, infraestructura, forman parte del propio Estado. Entonces, el Estado revolucionario permite una invasión a una estación experimental de 1.100 hectáreas en el año 2007. Desde entonces a esta fecha, a pesar que ha bajado la presión de muchos de los que originalmente ingresaron, ha tenido permanentemente el decano y las autoridades, lo cual es un costo enorme de transacción, un costo de oportunidad, porque en vez de estar gestionando lo que dice el doctor Lino, gestionando para la universidad y para los grupos de investigación la captación de recursos para investigar, tiene que estarse desplazando a hacer un trabajo muy poco transparente, porque la universidad logró, su consultoría jurídica logró en todas las instancias administrativas y judiciales los recursos que ejerció a su favor, pero no ha habido manera de desalojar a los invasores. Entonces, si no hay una transformación del Poder Judicial, que eso es transversal, eso es para toda la sociedad, para todos los sectores, de verdad, tampoco vamos a poder lograr mucho. Eso es lo que quería agregar, porque en el marco del tema de tenencia y de tierra, el Poder Judicial es muy importante, porque cualquier cambio pasa precisamente por hacer respetar las leyes que se acuerden, las leyes que se dicten, y no permitir lo que la propia ley de tierras no permite, porque la ley de tierras no permite las invasiones y le niega los beneficios, entre ellos la adjudicación de la propiedad agraria, que no es tal, pero bueno, que es el derecho fundamental ahí, a quienes invadan. Sin embargo, el propio Estado que dictó esa ley a través de uno de los poderes, que es el legislativo, permite y se come a sí mismo y no permite el avance y el desarrollo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, gracias. No sé si el doctor Carrero quiere decir un comentario final. Sí. Somos oídos. Sí, mira, la situación es tan compleja. Estoy de acuerdo con todo lo que plantea en relación a las partes experimentales, pero esto me lleva a un problema de seguridad jurídica y personal. Creo que en todo el tramado que tú tienes, la parte institucional, seguridad jurídica a la propiedad y seguridad personal. En el área de las plantaciones de pino han matado a varias personas recientemente. No hablemos de la inseguridad en el arco minero, Guasipate, Tumeremo, El Dorado. Entonces, y no hablemos de la inseguridad que tenemos en el Alto Puro. Bueno, no me queda más que de verdad a Juan Fernando, y perdonen el tuteo, Juan Fernando, Lino, Omar, Guadín, Fernando
y a nuestro compañero oculto que está ahí, Vicente, con los oídos prendidos, ¿no? Muchas gracias, creo que ha sido muy productiva. Les haremos llegar un poco lo que es la relatoría de esta conversación a los efectos de su documentación personal, en cierta manera. Y aquí públicamente Lino, el doctor Carrero, me pidió que pudiéramos compartir un poco las láminas que tú presentaste en ese sentido. Nuevamente agradecerles esta contribución, este aporte, esta participación. Y bueno, como dijimos al principio, aquí estamos y aquí seguimos. Muchas gracias a todos.